Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Carlitos, querido, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Bueno, bien, todo intenta ordenarse todo, ¿no? Bueno, me alegro. Primero quiero agradecerle a nuestra querida colega María Ruzola, quien Marichu, sí, quien me ayudó a recopilar algún material a propósito de esta columna de hoy. Garroneaste, digamos. Tuve que recurrir a mi archivo por un lado, pero me faltaban otros datos. María me ayudó mucho. Pero además porque es muy difícil encontrar, internet en el año 93 no existía, ¿no? Claro. Quiero decir, entonces es muy difícil encontrar información, o sea, esto es parte de... Existía, pero acá no estaba desarrollado. Bueno, sí, acá no está, acá no existía, vamos a decirlo así, mejor todavía. Lo cierto es que tuve que recurrir a mi archivo, es un poco a mi memoria y gracias a María. Muy bien. Era la noche del viernes 13 de agosto de 1993, cuando los pisos 8, 9 y 10 del edificio de la calle Paraguay 2431, sede del Palacio de la Luz de UTE, eran devorados por las llamas. 5 mujeres, empleadas de una empresa de limpieza, murieron ahogadas y calcinadas, encerradas en un baño del 9º piso donde estaban los despachos del directorio. Fue como si en 20 minutos se hubiera prendido en fuego 4 manzanas, una de las peores catástrofes que vi en mi vida, le decía al diario El País el entonces inspector principal de bomberos, Reinaldo Albornoz. El informe de bomberos concluyó que la causa sería accidental y manejaron varias opciones. La más probable es que haya sido un cortocircuito ocurrido en los tubos luz, pero también se consideró que podría haber quedado enchufado alguno de los hornitos eléctricos que el personal de limpieza utilizaba para derretir la cera que aplicaban a pisos y lambrices. La actitud heroica de pilotos de la Fuerza Aérea y bomberos permitió salvar la vida de 5 personas que quedaron atrapadas en la azotea del emblemático edificio, y vale recordarlos. Los pilotos del helicóptero eran el capitán Jorge Jackson y el teniente primero Bernardo Recoba, los cabos Luis Curcho y José Vilarrueta, que operaban la grúa y los equipos de auxilio, y 2 bomberos, el subcomisario Walter Alzugaray y el bombero primero Carlos Caravaca, que fueron quienes descendieron a la azotea para salvar a los atrapados. Los relatos son impresionantes, realmente impresionantes, ¿no? Fue un acto de coraje, porque allí había antenas, además había fuego, había humo que podía afectar a los motores de los helicópteros, ¿no? Bueno, ellos lograron salvar 5 vidas. 4 plantas enteras fueron destruidas, 3 por el fuego y 1 por el agua empleada por bomberos. El fuego también se llevó convenientemente miles de archivos. De esto vamos a hablar después. Entonces también se evidenció que el edificio no solo no contaba con medidas eficaces para enfrentar un incendio, sino que además no había rutas de escape. 10 días después de ocurrido esta tragedia, exactamente el 23 de agosto, fue secuestrado el empresario Luis Ernesto González cuando salía de su oficina en la avenida 18 de Julio rumbo a la Ciudad Vieja. Lo acompañaba el ex policía Washington de María, quien hasta 1990 se había desempeñado como escolta del expresidente Julio María Sanguinetti. El 26 de agosto, 3 días después, fue detenido por orden del jefe de policía de aquella época, el inspector Máximo Costa Rocha, quien dispuso su inmediato arresto a rigor en Granaderos por constatarse que era la última persona que lo había visto con vida. El 30 de agosto de 1993, 7 días después, la policía sacaba el cuerpo de González del interior de un aljibe en una finca de la localidad de Cerrillos. Tenía un balazo en la cabeza. Tras el hallazgo, comenzó a desvelarse la verdadera historia de Luis Ernesto González. Bajo la fachada de un empresario escondía un delincuente de guante blanco. Tenía 2 free shop, uno en Rivera y otro en el Chuy, por donde canalizaba los delitos de contrabando de oro, whisky y drogas. Ya había sido procesado en 2 oportunidades por estafas y era especialista en el fraude de los seguros, consistente en desaparecer contenedores con valiosa mercadería que en realidad estaban rellenos de arena. Por aquel entonces, González estaba requerido por la justicia por una maniobra con cheques sin fondos concretado contra COFAC. Según las investigaciones de la época, era un engranaje de una poderosa organización delictiva radicada en Buenos Aires. De María, como oficial del Departamento de Operaciones Especiales, dicen estaba tras la pista de este personaje y procuraba obtener pruebas de muchos de sus delitos. González también estuvo vinculado al lavado de oro de unos 1.200 millones de dólares mediante contrabando de oro en una operación encabezada por un miembro del cártel de Medellín,
el joyero argentino Raúl Vivas, propietario del Cambio Italia, que fue detenido en Punta del Este un día de febrero de 1989. Poco tiempo después, González trabó contacto con Manuel Gómez, un empresario español radicado en Argentina. El contacto Gómez-González se establece a través de policías argentino-uruguayos de Interpol que conocían a González, personaje de gran poderío económico empresarial, con aceitados contactos con el poder político, policial y de aduanas de la época, según afirman en una denuncia penal los abogados Gerardo Terrell y Martín Echeverry, el mismo que ahora defiende a la familia del profesor de inglés Edward Bass, asesinado hace algo más de un mes aquí en Maldonado, en la causa conocida como Reina Gitana. Los empresarios González y Gómez se dedicaban a falsificar documentación destinada a la acreditación de exportaciones ficticias, a fin de obtener fraudulentamente reintegros del Banco de la República Oriental del Uruguay. La investigación del asesinato de González tuvo diferentes alternativas. Se sospechó de una maniobra de su esposa, nunca probada, para cobrar un importante seguro. Con más certeza, se investigó a un grupo de policías más vinculado al delito entonces que al cumplimiento de la ley. Cuando el cuerpo del empresario fue retirado del aljibe por los bomberos en aquella lluviosa mañana del lunes 30 de agosto, participaban del procedimiento varios jerarcas policiales, entre ellos Yamandú Castro, que por entonces era jefe de policía de Canelones. También estaba el entonces director de investigaciones, el inspector Alberto Boyé Viscardi, el jefe de hurtos y rapiñas, el comisario José Lemos, y el legendario sargento Milton Coito, de activa participación en varios hechos delictivos que lo llevaron a la cárcel por varios años. Coito es uno de los pocos que sabe todo respecto al caso, aunque aún hoy está en libertad. En aquella mañana, él estaba junto al aljibe cuando sacaron el cuerpo de González. González tenía en su muñeca izquierda su costoso reloj Rolex, detenido justamente en la hora de su muerte cuando la tiraron al pozo. Cuando uno de los jueces que intervino en el caso preguntó por el reloj, nadie pudo dar cuenta de su paradero, ignorando que González lo tenía puesto. Pero la foto de la víctima donde aparecía el Rolex había sido publicada por la prensa. El forense de Las Piedras, llamado para revisar el cuerpo de González, indicó que la muerte del empresario era muy reciente, entre 24 y 48 horas. E incluso dijo que practicó una incisión en el cuello de la cual manó sangre, lo que no hubiera ocurrido de tener varios días muerto. Ese dictamen del forense sería fundamental, ya que en el caso de María estaba preso cuando se habría cometido el delito. Pero finalmente fueron procesados y remitidos a prisión el ex policía Washington de María, quien aún hoy todavía está detenido y dice ser inocente, y el ex capitán del ejército Walter Carmona, quien primero fue baleado frente al centro Tacoma durante la salida transitoria y luego asesinado al mediodía del 11 de enero del 2006 por un balazo en la cabeza, hecho ocurrido en la calle Andes cuando ingresaba a la casa de su entonces compañera. 7 jueces intervinieron en el caso. Uno de ellos, el doctor Jorge García, fue prendido fuego por su esposa el 15 de diciembre de 1995 y murió 4 días después. El hecho aparentemente no tenía vinculación con la investigación, sino con asuntos de la vida privada del magistrado. El asesinato del empresario Luis González es un caso único en la judicatura uruguaya que pasó por las manos de 7 magistrados y ninguno logró desenredar la madeja y aclarar definitivamente las circunstancias y los responsables. Pero seguramente ustedes se estarán preguntando dónde se une el asesinato del empresario González con el incendio del Palacio de la Luz. Sí. Bien, investigando el incendio, nuestra colega María Urruzola encontró una información sorprendente. Su nota fue publicada en Brecha el 16 de febrero de 1996 bajo el título UTE y la estafa que nadie investigó. Y allí María cuenta una historia que realmente es sorprendente, ¿no? Dice por allí que en febrero del 93 se intentó una estafa casi perfecta contra UTE. Su operativa, además, si se la estudia detenidamente, muestra que quienes la pergeñaron y la llevaron a cabo disponían de información reservada del ente estatal y poseían una infraestructura considerable de medios económicos y contactos en el exterior. Pero falló. Solo, y esto es necesario remarcarlo, solo porque el factor humano es impredecible, como dicen los delincuentes cuando no está previamente lubricado, ¿no? Es decir, coimeado, comprado. Un funcionario bancario cometió un error. Dice María, tal vez porque ese día había discutido con su esposa o le dolía una muela, vaya usted a saber por qué la operación se desmoronó. La historia fue así. El 8 de febrero de 1993 ingresó en el Banco Central que entonces presidía el doctor Ramón Díaz en el mostrador habitual para ese tipo de gestión, una orden de pago de UTE en beneficio de una empresa de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos,
por un monto de $3.511.940. La orden de pago no solo entró por el mostrador habitual, venía en el mismo papel membretado que siempre usa UTE, estaba redactada en los términos cotidianos de ese tipo de operación, llevaba 2 de las firmas con sus respectivos sellos que figuraban entre las habilitadas en el Banco Central y que firmaban habitualmente. Poseía el número de cuenta en dólares de UTE en el central y perfección máxima llevaba las iniciales de una de las funcionarias que habitualmente tipea las órdenes de pago en la división económico-financiera del ente y pone sus iniciales al pie de página. Pero además de tanta verosimilitud, tenía otro detalle de autenticidad. El signo de pesos, que se ubica entre la U y la S del signo de dólares, tenía la misma deformación tipográfica que todas las demás cartas de UTE. Ergo, estaba impreso en la propia máquina del ente. Y la orden decía así: señor gerente del Banco Central de Uruguay, sección Cambios, Montevideo, 8 de febrero del 93, pago a Dubai Al Ansari Establishment. De nuestra consideración, a fin de atender el pago, la referencia, solicitamos a ustedes se sirvan transferir al American Express Bank de Nueva York la cantidad de $3.511.940 con instrucciones de transferir dichos fondos a Dubai Al Ansari Establishment, cuenta 712.800, referencia tal, utilizando los fondos depositados en nuestra cuenta $0.910 de vuestro banco. Saluda a usted atentamente, firma con sus respectivos sellos, contadora Adriana Alfonso, subgerente de Planificación Financiera Contable de Strata, gerente de División Económica Financiera, iniciales de tipeo MLRS. La orden de pago recorrió dentro del Banco Central su camino habitual, pasó por la Oficina de Habilitación de Firmas y recibió su correspondiente sello de autorización y fue derivada a la Sección Internacional de Cambios. Allí, el 9 de febrero, un funcionario la introdujo en el sistema de computación correspondiente y luego de debitar la suma de la cuenta corriente en dólares del ente, envió el giro a Nueva York. ¿Cuál sería su sorpresa 2 días después, el 11 de febrero, cuando el giro le llega de retorno a Nueva York desde donde aduce un error en el número de cuenta? Para remediar su error, sin la menor sombra de sospecha, el funcionario podría haber buscado la orden original de UTE y verificar el número de cuenta. Pero por esas cosas que tiene la vida o el ser humano, vaya usted a saber, optó por tomar el teléfono y llamar a la División Económica Financiera de UTE para que le confirmara el número de cuenta. Ajá. Primera sorpresa. Sí, sí. Una voz muy nerviosa de otro lado le pidió, luego de una exclamación que sonó a, gracias a Dios, que por favor bloqueara todo hasta nuevo aviso, advirtiéndole de su responsabilidad personal. El funcionario obviamente se quedó bastante nervioso, ¿no? Claro. Sospechando que se había mandado una metida de pata. Pero su sorpresa iba a ir en aumento, porque en el mismo momento casi que esto sucedía, le llegaba una segunda orden de pago de UTE, con su correspondiente autorización de firmas del propio banco. Como el horno no estaba para bollos, el funcionario volvió a llamar a UTE para advertir la segunda orden y verificar datos allí mencionados. ¡No haga nada!, le gritaron, ¡vamos para allá!, ¿no? El pobre funcionario no pudo menos que sentir que su metida de pata aumentaba vertiginosamente de entidad sin que él entendiera todavía por qué, y a esa hora seguía sin saber de su verdadero error. Había sido digitar el número de referencia a la empresa en lugar del número de cuenta que figuraba en la orden de pago. La segunda orden estaba detallada casi en términos iguales, salvo que por $4.189.345.000. Todo falso. Todo era parte de una maniobra, de un intento de estafa. Es decir, se hizo una investigación interna, no existía esa orden, nadie había firmado eso, todo se había falsificado casi perfectamente. ¿Qué pasó con esto? Nadie investigó nada, Daniel. Increíble. Llamaron una vez al funcionario, con otro funcionario del Banco Central, al Departamento de Prevención de Delitos de la Jefatura de Policía de Montevideo, le hicieron llenar una planilla, nada más. Él aún guarda en una caja fuerte, por lo menos decía María entonces, estaría hablando del año 96, toda la documentación correspondiente. El único resultado visible dentro del Banco Central de la estafa que pudo haber sido totalmente exitosa fue la orden de actualizar la habilitación de firma de todos los organismos. Bueno, María siguió esto durante mucho tiempo y pudo corroborar que que todos se pasaron la pelota. Se la pasó la policía al ministerio, el ministerio a la Cancillería al Banco Central, el Banco Central a UTE, y así todo, nadie hizo absolutamente nada. 1993. Qué barbaridad. ¿Qué había detrás de esto? Bueno, detrás de esto podría estar el nexo con el incendio de UTE. Todo podría haber quedado olvidado. Todo podría haber quedado olvidado si no hubiera sido
por lo que dijo uno de los hermanos del asesinado empresario Luis Ernesto González, quien al salir del juzgado dijo: el incendio de UTE fue intencional y estuvo vinculado al asesinato de mi hermano. Las declaraciones fueron recogidas por el diario La República y agregó este hombre que el responsable del incendio fue el secretario de un director de la administración del ente de entonces, y una de las hipótesis del asesinato de su hermano sería que hubo otra operación que fracasó, como en el caso de UTE, que habiendo tanto dinero para atender, la red se quedó mi hermano con la plata o la perdió. Qué fuerte, la verdad. Terrible. 5 vidas costó este incendio. Sí. 5 vidas costó, creo que vale recordarlo, porque de esta investigación pasaron 25 años y no hemos sabido absolutamente nada. Nadie quiso investigar. Y yo te cité expresamente las 8 muertes, porque todo es muy curioso. Sí. Es decir, obviamente ocurre el incendio, 7 días después secuestran a González, 17 días después aparece muerto, matan a uno de los acusados, a uno de los procesados, en la puerta de su casa, muere un juez quemado, reitero, aparentemente no tenía nada que ver, pero era el que estaba llevando adelante la causa. Hay un policía preso, hay muchos policías, como dije antes, más vinculados a la actividad delictiva que a la búsqueda de la verdad o la justicia, ¿no? Sí. Como Milton Coito, por ejemplo, que creo que ahora está viviendo en el Pinar, por ahí, en libertad. En libertad personal, ¿no? No en la ciudad de Libertad. Sí. Pues bien, yo me acuerdo si no estuvo vinculado también Coito al caso Goncalves, Pablo Goncalves, suena. Pero pues no, estuvo vinculado a varios casos, ¿no? Sí. A varios casos, no fue el único. Estuvo preso además. No es el único. Es un hombre que tiene una enorme cantidad de antecedentes, es decir, no. Son esos sujetos que estaban en un tiempo en la policía que la única diferencia que tenían los delincuentes era el uniforme, ¿no? Claro, yo no recuerdo bien si estaba en el caso de Pablo Goncalves, pero lo que sí recuerdo que debe estar, que los policías involucrados después, incluso Goncalves presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues su caso yo no recuerdo ese caso. Sé que Lemos y Coito eran una dupla insuperable entre la policía, ¿no? Sí. La verdad es que ahora se me escapa el hecho y no sé si es el caso, ¿no? Claro, pero aquí hay una maniobra. González aparentemente integraba una organización delictiva internacional llamada el Círculo Húngaro, con sede en la Argentina, pero que tenía ramificaciones en todo el mundo. Había muchos policías, había empleados aduaneros, y había también, y esto lo dicen, reitero, los abogados Terrell y Echeverry, altos jerarcas políticos. Nunca supimos quiénes, si lo había o no, porque tanto el crimen de González como esta estafa contra UTE nunca fueron suficientemente investigados, ¿no? Sí, qué increíble. Bien, memorabilia que valía la pena, realmente en la jornada de hoy, a propósito de hechos que ya han pasado muchos años, pero como vieron todavía siguen dando novedades, ¿no? Se puede decir. Y porque todavía falta la verdad. Claro. Como en tantas cosas, ¿no? Claro, lamentablemente, es un poco una historia que no termina jamás. Bueno, interesante, muchísimas gracias y gracias a Marichu también por toda la ayuda que te dio. Gracias, por supuesto, reitero el agradecimiento. Un abrazo grande a ustedes y un saludo grande a los oyentes. Dale, chao, hasta mañana. Chao. No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador. Periodismo independiente. Estoy sorprendido también. ¿Por qué? Por muchas cosas. Bueno.